Hola hermanos, ¿cómo están? Ya estamos en mayo ya y comenzamos otra nueva lección, ¿cierto? De Marcos, entramos ahí ya en la lección número 11 en el capítulo 9. Sean todos bienvenidos a la Academia Bíblica de nuestra congregación Alianza Cristiana y Misionera de Labranza y también de Boyilco, que somos los que nos reunimos eh, generalmente los días viernes, pero esta lección, estos estudios han llegado más allá de Boyilco, más allá de Labranza, han llegado a Temuco, han llegado a Santiago, han llegado a todo el país, no sé si por afuera, usted ha podido compartir a todo oyente, a sus seres amados, seres queridos, a nuestros hermanos en Cristo y a todo aquel que el Señor ha querido tratar con él, estos estudios, estos mensajes, estas plataformas, ¿cierto? Como quiere que se llame, han podido llegar a las personas y el Señor ha usado todas estas herramientas, el Señor ha hecho hasta lo imposible para poder avanzar y poder también llegar al Evangelio, ¿cierto? Y llevar el Evangelio a todo lugar y a todas personas, como el Señor también lo dice en su palabra, ¿cierto? Y la gran comisión, y aquí estamos tratando de aportar en ello. Así que el Señor les bendiga, bienvenidos todos a la Academia Bíblica, como les decía ya en Marcos capítulo 9, estamos ya en el mes de mayo, cómo ha avanzado el tiempo, ahí estamos, ¿cierto? Cada día viendo cómo el Señor hace y también tiene todo bajo control, a pesar de todas las situaciones, el Señor tiene el dominio de todo. Y vamos a orar para comenzar esta lección. Padre, gracias Señor, Padre bueno, Padre bondadoso, Padre lleno de misericordia, de que tu gracia Señor esté con nosotros cada día. Padre, tú lo haces posible por medio del Espíritu Santo. Gracias Señor, gracias Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro consolador, tú eres el Padre que nos trae paz, tú eres el Padre que nos llena de amor, de gracia y de sabiduría, y danos también su conocimiento Señor, para poder también entender y aprender cada día más de ti. Gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, vamos a rápidamente, usted tendrá su Biblia a mano, vamos a dar lectura, usted la va a seguir ahí, ¿cierto? En su lugar donde se encuentra, en su casita, no sé, estará eh, la 11, estará, no sé, estará cenando, quizás, está todavía sin levantarse, no lo sé. Bien, donde quiere que se encuentre. Entonces vamos a la lectura, dijimos Marcos capítulo 9, y dice así. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y lo llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro tenía por lo visto aquí, la solución, ¿cierto? El 6 en adelante dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los que escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiéndole él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar?
traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí si quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan respondió diciendo: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, córtala mejor. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo mejor. Te es entrar en el reino de los cielos con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Amén. Amén. Bien, ahí hemos leído todo el capítulo 9. Son 50 versículos. Dios bendiga entonces esta palabra y vamos a ir ya de a poquito, versículo a versículo, ¿ya? Analizando cada letra, cada verso de este capítulo 9. Al comenzar este capítulo podemos decir que nos encontramos nuevamente con el relato de la transfiguración que figura registrado en los tres primeros evangelios, llamados los evangelios sinópticos. Y entonces Marcos nos contó detalladamente que mientras en la cima del monte estaba teniendo lugar la transfiguración, los discípulos experimentaban un rotundo fracaso al pie de la montaña. No podían expulsar el demonio que poseía a un joven, y poco después el Señor le anunció otra vez su muerte, y los discípulos discutieron entre sí quién de ellos sería el mayor. Y Jesús le reprendió porque su espíritu partidista, y además les pronunció una advertencia sobre el infierno. Así que aquí tenemos otro capítulo lleno de dinamismo del Evangelio de la Acción, ¿ya? El Evangelio de la Acción, como hemos denominado Marcos, el libro de Marcos. Marcos es habitualmente más conciso en su relato que los autores de los otros evangelios.
y aunque proporciona, por ejemplo, en relatos más extensos de la transfiguración, además, resulta interesante reflexionar porque lo que hace que enfatiza de esa manera. Y la opinión de muchos es que la transfiguración presenta la humanidad perfecta de Cristo. Y no ocurrió para exponer su deidad. Y como ya se dijo, todos los otros evangelios sinópticos la relatan, salvo uno, el de Juan. Y el evangelio de Juan, que enfatiza la deidad de Cristo, no incluye el relato de la transfiguración. Este es un buen dato, ¿cierto? Que en el Juan no relata esto, no incluye el relato de la transfiguración. Recordemos que, por ejemplo, en Mateo 16, en el último versículo, Jesús dijo: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Hay varias clases de interpretaciones en esta afirmación. Se cree que nuestro Señor hizo una referencia específica a su transfiguración. Y dos hombres que se encontraban allí, que eran Pedro y Juan, mencionaron aquí el acontecimiento. Y Pedro también lo hizo en su segunda carta. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18, dijo: porque cuando dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, dice Pedro, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria del Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: y este es mi Hijo amado, dice, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración, dice la carta de segunda carta del apóstol Pedro. Dice: nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha ¿de dónde? Desde el cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Ahí es cuando estaba, ¿cierto? En el monte santo, junto ahí, Pedro, Juan y Jacobo, con Jesús, ¿cierto? En la transfiguración. Y ahí Pedro lo menciona, como acabamos de leer, en la segunda carta, capítulo 1, versículo 16 al 18. ¿Ven? Y ahí lo podemos nosotros mencionar, lo podemos repetir incluso, y le dice que, que ellos fueron testigos oculares. Y dice que ellos mismos escucharon esta declaración, hecha ¿de dónde? Desde el cielo, y cuando estaban junto a él en el monte santo. Y Pedro estaba diciendo que ellos fueron testigos del poder. Pedro estaba diciendo que habían sido testigos del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo? En la transfiguración. La transfiguración. Y les decía: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hasta que vean en el reino de Dios no probarán muerte. ¿Ves? Entonces, dice que además que no solamente, sino que hasta que vean el reino de Dios desde que haya venido con poder. Y se cree que la razón por la que esta declaración estuviese incluida en esta coyuntura concreta antes de su muerte y resurrección fue para que entendiésemos nosotros que fuese Jesús a la cruz o no, el reino está en sus manos y bajo su control. Y él podría haber incluso abandonado esta tierra de regreso al cielo, ¿cierto? Convirtiéndose en el gobernante soberano del universo, que lo podría hacer con toda propiedad y autoridad. Pero de esa manera él no nos podría haber salvado. No nos hubiese podido salvarme a mí ni a usted. Entonces, en el versículo 2 dice que 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y por supuesto que la primera pregunta que surge es ¿por qué? ¿Por qué? Mire, esta es una buena pregunta. Y no sé si la había preguntado antes, ¿no? Pero podríamos nosotros repetirla o analizarla. Dice: ¿por qué escogió Jesús en esta ocasión a estos tres hombres? Solamente a Pedro, Juan y Jacob. Podría haber escogido a Mateo, ¿cierto? Por ejemplo, pero no lo hizo. En primer lugar, habría que lograr entender que
no les llevó allí porque fuesen sus favoritos, uno podría haber pensado, ¿cierto? Eran los favoritos, Pedro, Juan y Jacobo, miren la tremenda bendición. Qué glorioso haber visto, ¿cierto?, al Señor transfigurado, como lo vio con esas vestiduras, como fue, como estuvo ahí con la presencia, ¿cierto?, de ahí de Elías y todo. Y Pedro, bueno, eh, se le ocurrió esa maravillosa idea que vamos a comentarla más adelante, pero la pregunta era por qué ahora Jesús en esta ocasión escogió a estos tres hombres. ¿Ya? A unos creen, o podría uno creer o pensar que era porque eran sus favoritos, eh, pero no fue así, no fue así, no fue porque los llevó ahí porque fueran sus favoritos ni porque fuesen superiores a los demás, ¿ya? Ni su grupo también exclusivo, porque podría haber dicho, ¿sabe? Siempre estaban junto a él Pedro, Juan y Jacobo, estaban cercanos a Jesús y eran los más íntimos amigos de Jesús. Pero sí, está la otra cara de la moneda, donde se dice que los llevó precisamente por todo lo contrario. ¿Mm? Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos eran los que estaban más necesitados, porque ellos necesitaban esta experiencia. Ellos, el Señor los miraba como niños todavía, ¿ya? Se dice que justamente eran estos tres, Pedro, Juan y Jacobo, los que necesitaban más de Jesús y pudieron vivir esta experiencia, ¿ya?, en compañía del Señor, para que pudiesen algún día cumplir la misión encomendada, ¿ya? O sea, el Señor lo estaba preparando porque aún estaban todavía, digamos, inmaduros en esto. Eso es lo que se hace un análisis y se cree que los estudiosos han podido más o menos eh, como una hipótesis, ¿ya? Deducir por qué fueron solamente estos tres junto a Jesús ahí, al monte. Pedro dijo en su citada carta que ellos habían sido testigos de su majestad, ¿cierto? Eh, este era el Cristo que algún día vendría otra vez a la tierra. Y esta imagen es también una figura de lo que tú y yo seremos en algún momento del futuro. Juan en su primera carta, perdón, capítulo 3, versículo 2, dice que algún día seremos como Él. Y en su evangelio, también refiriéndose a la transfiguración, dijo en Juan 1.14 que vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre. Y la palabra transfiguró la vamos a analizar un poco y dice que traducida en griego eh, y la podemos nosotros ahora eh, entender así un poco más en castellano como una metamorfosis, que significa ser cambiado a otra forma y no solo un cambio en apariencia externa, porque la transfiguración tuvo lugar en un cuerpo, en el cuerpo de Jesús, no fue simplemente una luz o un efecto producido desde el exterior, sino que la transfiguración fue una luz que brilló desde su interior. Y en el caso, por ejemplo, de Adán y Eva, se cree, más bien que estuvieron revestidos de esta forma, con una luz que emanaba de su interior. Por lo tanto, la transfiguración nos enseña eh, la humanidad perfecta de Jesús. La humanidad perfecta de Jesús. Y en el versículo 3, perdón, dice que sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Sus ropas se hicieron blancas, de un color incluso increíble porque la luz procedía de su interior, con una blancura tan brillante y perfecta que nadie en la tierra podría lograr esta blancura. Nadie, ni el mejor lavandero podría lograr, ¿cierto? Ni por el mejor la utilización de algún detergente o algún químico podría lograr que esta vestidura resplandeciente pudiera haber logrado esta blancura, ¿ya?, que tenían la ropa de nuestro Señor Jesús. Y el versículo 4 dice que se les apareció ahí en el momento, era Elías y Moisés. Elías y Moisés estaban hablando con Jesús. Imagínense usted. Miren lo maravilloso que pudieron ahí vivir como experiencia. Ahí Pedro, Juan y Jacob, ¿cierto? Porque ahí se les presentó con Elías y Moisés. Y esta aparición eh, podríamos entender de esta forma, que Elías era el representante de los profetas y Moisés era el representante de la ley. Y esto es muy importante porque lo que hay que poner mucha atención a esto, porque es cierto que se nos ha dicho que tanto la ley como los profetas
dieron testimonio de la muerte de Jesús. En su relato de este mismo hecho, el evangelista Lucas nos dijo que hablaban de la muerte de Jesús. Sabemos que Moisés conoció alguna revelación sobre Cristo, porque la carta a los Hebreos 11:26 dice que, hablando de Moisés, dice que se consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo como los tesoros, el oprobio de Cristo, que los tesoros de Egipto fueron mayores las riquezas, ¿cierto? El oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, y porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés sabía que él iba a venir. La recompensa, ¿quién era? De Jesús. Todos los profetas hablaron de su sufrimiento y de la gloria que les seguiría. Y podemos nosotros, por ejemplo, observar la reacción de uno de los discípulos ante aquella aparición en la cima del monte. Adivinen de quién, cuando estaban ahí en la cima del monte, ¿cierto? Versículos 5 y 6, si ustedes me siguen ahí. Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, Rabí bueno, le dice, es estarnos aquí, hagamos, dice, 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban, dice, aterrados. Pedro fue el portavoz. Pedro en varias ocasiones, no en algunas ocasiones, en varias ocasiones fue el portavoz, ¿cierto? Él hablaba por el grupo. Entonces, esta vez, de este pequeño grupo, también Pedro fue el portavoz de aquel grupo, y tal como en otras ocasiones, ¿ya? Y generalmente hablaba cuando no sabía qué decir, Pedro. Y una vez cometía el mismo error. Pedro cometía el mismo error, ¿cierto? Eh, a veces era muy impulsivo, se apresuraba mucho y cometía el mismo error y hacía cosas y comentarios que quienes generalmente eran equivocados. Y en buen chileno, Pedro casi siempre que abría la boca, podríamos decir, la embarraba, ¿cierto? Y yo creo, que a lo mejor Pedro era chileno, podría haber sido, ¿cierto? Pedro chileno. Quizás, uno nunca sabe. Bueno, la cosa es que en el versículo 7 y 8, entonces dice que se formó una nube cubriéndolos, ¿cierto? La nube los cubrió y una voz salió de la nube y decía: este es mi hijo amado, a él oíd, a él oíd. Y enseguida miraron alrededor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. En aquel momento entonces toda la atención se concentraba en el Señor Jesucristo. Su palabra es palabra final. Y el escritor Marcos no colocó a Moisés y Elías en el mismo nivel que a Jesús. Por cierto, las palabras Jesús solo no sería solo un título destacado para el Evangelio de Marcos, bien pudiera ser un gran titular, ¿cierto?, en el diario con mayúscula, hoy día en la vida de nosotros como creyentes y en la actualidad. Son dos palabras poderosas que expresan una gran verdad de la historia de la salvación. Pero para aquel grupo que llegó al momento de iniciar el regreso, dice el versículo 9, cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos, ¿ya? Y es que la muerte y la resurrección forman parte de este gran hecho. La transfiguración por sí misma no exponía ningún medio de salvación. No era la salvación, sino que era la resurrección. Y presentaba el ideal final o el objetivo, que era la resurrección. Entonces, Jesús hacía énfasis en esto, que era realmente lo importante, era la resurrección. Pero ese objetivo solo sería posible por la muerte de Cristo sobre la cruz y por su resurrección de entre los muertos. Y observemos también que él siempre mencionaba su muerte y resurrección iban juntas. Y otra vez vale la pena ver la reacción de los discípulos, ¿ya? En el versículo 10 dice: y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí, qué significaría resucitar de entre los muertos. Ellos, en este sentido, demostraban una ignorancia total acerca de la resurrección. Y el día de la resurrección de Jesús, ellos correrían hacia el cementerio, ¿cierto? Lo normal. Imagínese usted que muere alguien, pero se suponía que aquí el que iba a morir
era Jesús. Y lo paradójico aquí, lo, lo raro también de todo esto, podríamos decirlo de esa forma, es el día de la resurrección, ¿cierto? Generalmente lo que se cree es que ellos hubiesen corrido al cementerio, ¿ya? Pero sin encontrarse con un Salvador viviente. Porque lo obvio, lo lógico es que uno acude al cementerio. ¿A qué va? No va para ver a los vivos, ¿cierto? Sino, ¿a qué va? Para recordar a los muertos. ¿Ven? Entonces vemos que hay una falta de entendimiento en ese sentido todavía en ese momento cuando no asimilaba y no había claridad en los discípulos. Realmente no tenían que ir a la tumba necesariamente o al cementerio, el lugar donde estaba muerto Jesús, ¿cierto? Sino que él iba a resucitar, por lo cual no lo iban a encontrar ahí. ¿Mm? Entonces nosotros, si uno piensa un poco en la lógica, lo obvio es que nosotros vamos al cementerio, como dice, a visitar, a recordar en el fondo a los muertos, pero no a Jesús. Jesús iba a morir, pero iba a resucitar, o sea, no iba a estar ahí en ese lugar. Y muchas veces Jesús se lo hizo mención, muerte y resurrección. Y le preguntaron después diciendo en el versículo 11 al 13, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo, es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas. Y sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado. Pero yo digo que Elías ya ha venido. Y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Literalmente Jesús dice que Elías iba a venir primero para impulsar una renovación espiritual del pueblo. Jesús declaró que Elías ya había venido. Marcos relató que Jesús identificó a Juan el Bautista como quien cumplió la primera venida de Jesús, ¿ya? La función y el papel que esperaba que se cumpliese Elías en los últimos tiempos. Si ellos hubieran aceptado a Jesús como el Mesías, Juan habría sido el cumplimiento de la profecía. Sin embargo, al no haber aceptado a Jesús como el Mesías, cierto, en su primera venida, la citada profecía de Elías como su precursor sería cumplida en la segunda venida de Jesús. Ahora, después de haber pasado por la hermosa y gloriosa cena de la cumbre del monte, descendemos para encontrarnos con la derrota, se puede decir así, de esta forma, total de los discípulos, al pie de la montaña. En el 14 al 18 dice, cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba, y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida, y corriendo hacia él le saludaba. Y él le preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y que siempre se apodera de él, ¿ya? Lo derriba y echa espumajo, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron, no pudieron. En resumida cuenta, este era también un espíritu inmundo, ¿cierto? Era un espíritu que se apoderaba de este hijo, de esta persona, ¿ya? Y dice que se apoderaba de él, lo derribaba, le echaba espumarajo y le hacía sonar los dientes y además lo iba consumiendo. Y la verdad que los discípulos no habían podido expulsarlo. Y este hombre se acerca a Jesús y le dice, tus discípulos no pudieron, no pudieron. Se podría decir que esta es realmente una imagen triste a veces del cristianismo en la actualidad. Y el Señor Jesucristo ya ha ido a la presencia del Padre, ¿cierto? Y allí está con su cuerpo glorificado. Y sus apóstoles se encuentran también allí con él. Y así como Moisés y Elías y una gran parte de la iglesia que también ha partido de esta tierra, entonces el monte de la transfiguración simboliza hoy el cielo. Pero cuando descendió a esta tierra pudo contemplar los problemas actuales de la humanidad. ¿Cierto? Este joven con este espíritu, el cual representa un mundo enloquecido. Imagínense, estaban en la transfiguración, fueron al monte, estaba Pedro, Juan y Jacobo, y fue otro, la verdad podríamos decir nosotros, imagínense, Pedro quería hacer una enramada, porque quería quedarse ahí. No quería volver a la realidad, podríamos decir, vio algo tan maravilloso que era
pero todavía faltaba que, que se pudiera cumplir, ¿cierto?, el plan de Jesús. Pero él se entusiasmó tanto ahí al ver algo tan maravilloso, ¿cierto?, al ver al cuerpo glorificado del Señor, y que esa experiencia que estaba ahí querían vivirla para siempre. Pero todavía no era el final. ¿Mm? Y esto simboliza, como se dice, que lo maravilloso y glorioso que estaban ellos ahí era como estar allá en el cielo ya, pero cuando ya terminó esta experiencia con ellos, ya desapareció Elías y Moisés, volvieron y se encontraron con la realidad, ¿cierto? Cuando bajaron del monte, cuando estaban con estos, estaban discutiendo incluso, ¿cierto? Y nos vemos nosotros como estos simbolismos, cuando bajó y contempló lo, lo- la- los problemas que tenían la gente ahí, que estaban en discusión, en disputa y todo esto, vemos los problemas actuales de la humanidad. Y este joven, como decía, representa un mundo enloquecido. Y podemos nosotros ver que eh, la conclusión es de que el ser humano parece vivir un estado de locura. Y por la forma en que estaba actuando, tiene el aspecto de estar como este mundo, como el joven de este pasaje, ¿cierto? Que estaba, dice, controlado. ¿Controlado por quién? Estaba controlado por un demonio y por las fuerzas del mal. Y lo triste de este episodio es que el Padre trajo a su Hijo, a los discípulos de Jesús, y ellos no pudieron hacer nada, nada por él. Y lo trágico de nuestra situación también contemporánea, hoy día actual, en que hoy día la iglesia se enfrenta a veces a algo parecido, es la cuando la iglesia se enfrenta con impotencia a las necesidades de la humanidad. La verdad, los discípulos no pudieron. Y aunque muchos sectores de la misma iglesia están implicados en la extensión del cristianismo, ¿cierto?, del reino, en las obras sociales y en la transformación de la sociedad, eh, también de alguna forma se nos cuestiona, porque también tendríamos que ser capaces de ayudar a todos aquellos que se encuentren en una condición parecida al de aquel joven controlado por el mal, y presentándoles a quién, al Salvador, que puede poner en orden sus vidas al traerles a una relación personal con Dios. Y desafortunadamente en muchísimos casos, habría que decir que nosotros como iglesia, eh, la siguiente conclusión, porque con que el Padre, mire, calificó a los discípulos, no habló muy bien de ellos. Calificó la actuación de los discípulos al tratar de liberar a su hijo, ¿cierto? ¿Cómo los trató? Los trató que fue imposible, no pudieron. Fue imposible, ¿cierto? Para tus discípulos, le dijo, poder sacar este espíritu que tiene atrapado a mi hijo, que se apodera de él. Fue imposible para ellos. Tus discípulos, le dijo. Fue mala, fue negativa. No pudieron, le dice. Los discípulos no pudieron. Pero, y por eso Jesús les dijo, como expresa el versículo 19, respondiéndole Jesús, le dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Nos dice el Señor Jesús. ¿Hasta cuándo? ¿Mm? Traédmelo, traédmelo, le dice. Esta fue una gran declaración. Traédmelo, dice. Traédmelo. A veces nosotros intentamos hacer absolutamente de todo, ¿cierto? Como los discípulos, pero no pudieron. Sanar a este joven. Pero hay una cosa a la cual también se nos apunta a nosotros como cristianos, como iglesia. Tratamos de hacer de todo, pero no atraer a las personas a Jesucristo. Jesucristo le dice a ellos, traédmelo. Jesús hoy día nos dice, tráiganme a estas personas. Atraer a las personas, llevarlas a Cristo. ¿A quiénes? A los que se encuentran perdidos y alejados. Jesucristo nos dice hoy día, traédmelos. Traédmelos a aquellas personas que están necesitadas de mí. Traedme a aquellas personas, ¿cierto?, que están alejadas de mí, que están alejados de Dios. El Señor Jesús nos dice, traédmelos. Y en el versículo 20 al 22 dice, y se lo trajeron, como lo dijo el Señor Jesús, ¿cierto? Como lo pidió. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este cayendo a tierra se revolcaba,
se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le respondió: desde su niñez, toda su vida. Y muchas veces lo ha echado en el fuego, dice, y también en el agua, para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, si tú puedes hacer algo, le dice a Jesús, ten misericordia de nosotros y ayuda. Este era un caso difícil, complicado, no era fácil, ¿ya? Incluso dice que no era tan grave como aquel hombre, ¿se acuerdan del endemoniado Gadareno? ¿Ya? Que habíamos estudiado ya, que vivía en las tumbas, ¿cierto? En la región de Gadara, y era un hombre ya maduro que había estado controlado por el demonio también por mucho tiempo. Y en este caso que acabamos de leer, se trataba de un joven que haber continuado, continuado por en este estado, ¿cierto? En este estado, si hubiese continuado con este estado como él se encontraba, había acabado de igual manera que el endemoniado gadareno. ¿Ya? La situación o el resultado iba a ser casi el mismo. Para allá iba, pero este era un joven. E incluso se podría creer que si pasaba más tiempo iba a ser peor. Y cuando alguien como aquel padre se arroja en los brazos de Jesús, él siempre está dispuesto entonces a ayudarnos. Cuando alguien también hace lo mismo que hizo este padre, cuando acudió a Jesús, ¿cierto? Para pedir ayuda, Jesús lo hace. Y el versículo 23 Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. La idea central aquí es que Jesús se dirigió al Padre instándole a creer. La cuestión no era si Jesús podría hacer algo. No estaba, no estaba en discusión. ¿Ya? Eso no era la cuestión. No era. La cuestión era más bien si aquel Padre podría creer, porque Jesús sí tenía todo poder, ¿cierto? Para poder para liberar a este joven. Pero la cuestión era que le dijo Jesús que si él podría creer, el Padre. Por eso le dijo que todas las cosas eran posibles para el que creyese. Para el que creyese. Y al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo, con terribles convulsiones salió, y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él le dijo: esta clase con nada puede salir, sino con oración. Y en esta respuesta de Jesús a sus discípulos, el énfasis recae en la oración. ¿Ya? Hay que subrayarlo ahí, subrayelo, la oración. Subrayelo, no sé dónde esté escribiendo o en sus apuntes. ¿Ya? Subrayo. Hay que subrayar esto. Y dice, le está la respuesta que le dio Jesús, pues le dice, y pone el énfasis, como le decíamos, que recae en la oración. ¿Y por qué decimos que lo subraye tanto? Es porque una gran parte del cristianismo hoy día actual es débil. Somos débiles para actuar en circunstancias externas. ¿Por qué? Por la escasa importancia que le damos a la oración. Y por la escasa importancia y por la escasa tiempo que le dedicamos a la oración. Y la pregunta surge entonces: ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicamos realmente? Para que usted lo analice, medite. Así que le voy a dar unos par de segundos. Le voy a dar unos par de segundos, unos par de minutos, para que reflexione acerca de esta pregunta. Yo también voy a reflexionar. ¿Cuánto tiempo le dedico yo a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la oración? Piensen en sus casas y que esto pueda ir cambiando también. Si le dedica 15 minutos diarios, 20, bueno, dediquémosle media hora. Si le dedica media hora, quizás 45 minutos podrían ser, ¿cierto? Quizás una hora, no lo sé.
Pero dediquémosle tiempo a la oración, hermano. Dediquémosle tiempo a la oración en la mañana, en la tarde, en la noche. La verdad es la invitación. La invitación. Y esta nos invita también el Señor y nos pregunta, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a la oración? Así es, hermano. Bueno, yo con esto vamos concluyendo porque este capítulo es más extenso y vamos a dejar dividido en dos partes. Vamos a dejar dividido en dos partes el capítulo, este capítulo 9, ¿cierto? Y vamos a, vamos a dejar para la próxima semana la otra parte, del versículo 30 en adelante. Vamos a seguir y continuar, si les parece, porque más extenso, como le digo, trae 50 versículos y vamos a quedar hasta aquí y vamos a terminar la próxima semana. Mientras tanto, usted puede seguir leyéndolo, estudiándolo también, ¿cierto? Del 30 en adelante, porque trae cosas muy importantes, muy importantes. Que el Señor les bendiga. Entonces, y así usted sigue también semana a semana estos estudios, estas lecciones en su casa. Si no alcanza a escucharla hoy día en el momento, lo hará mañana, pasado, hasta la semana, ¿cierto? Y eso es lo bueno, que van a ir quedando los estudios y usted los puede ir viendo también y ordenando de acuerdo a sus tiempos. Que el Señor les bendiga, les guarde, hermanos, y una bendición también para mí el poder de entregar esto, porque primeramente es para mí la palabra, ¿ya? Bueno, el Señor les bendiga, como digo, y vamos a orar. Padre, gracias Señor, te damos Padre, por esta ya mitad, Señor, de lo que hemos estudiado, esta ya más o menos esta parte del capítulo 9, que tú nos has ayudado a desarrollarla, y Señor, queremos que tú también nos des todo entendimiento, toda claridad, y meditar, Señor, lo que tú quieres también hablarnos. Tú quieres que reflexionemos, pensemos en todo, Señor, tú nos enseñas, que nos ayudes también a ser cada día una iglesia más viva, una iglesia, Señor, con más poder, una iglesia con autoridad, una iglesia también que se dedica más a la oración. Ayúdanos, Señor, en ello. Ayúdanos, Padre, en ello. Qué importante, Señor, la dedicación a la oración, y por eso a veces invito a mis hermanos, Señor, en la Academia Bíblica los días viernes. Qué importante la oración. Muy importante, Señor, el estudio y la oración. Y aquí, Señor, lo deja claro. Deja también, Señor, hace un énfasis en esto. Un énfasis, nos invita. Los discípulos no pudieron. No pudieron. ¿Por qué? Porque faltaba oración. Señor, ayúdanos que no nos falte oración. Que no nos falte el tiempo, la dedicación. Ayúdanos, Padre, para que podamos también meditar en ello cada día, Señor. Lo importante de la oración, de estar en comunicación contigo, Padre. Y creer, Señor. Creer en este gran, gran instrumento que tú nos dejaste, Señor, este medio de comunicación. Cómo podemos nosotros llegar a ti por medio de esta comunicación que es la oración, Señor, y cómo es tan poderosa, Señor, para revertir todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado esta maravillosa herramienta, Señor, para poder también, eh, con autoridad, Señor, con autoridad también como tú nos enseñas, Señor, reprender y también, Señor, eh, a acudir, Señor, a los necesitados, cuando ir en ayuda también, Señor. Cuando vemos, Señor, que la oración es muy maravillosa y poderosa. Gracias, Señor, por este mensaje, por esta enseñanza que tú nos das. Y bueno, será hasta la próxima semana, Señor. También tú guárdanos, Señor, de todo. Que tengamos, Señor, una linda semana y que también podamos meditar en todo, Señor. Gracias, Señor. Guárdanos de todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, me despido entonces y espero verles. No sé si verles, porque de aquí no los veo, pero sí, yo sé que usted está ahí pendiente. Y podamos también comunicarnos. Y alguna consulta, alguna duda también, puede hacernos llegar. Ningún problema, para eso estamos. Señor les bendiga, les guarde y nos vemos, como les decía yo, hasta la próxima ocasión. Amén. Chao.